prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque Dios que se por siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Oh, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Oh, sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene el enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene el enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del
Hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Es un placer y un honor tenerlos conectados, dispuestos a alabar y a glorificar a nuestro Dios. Les doy la bienvenida y les saludo a cada uno en sus casas. Se les extraña, miembros de la congregación y a las personas de otros lugares que nos escuchan. Que Dios les bendiga. Vamos a leer un salmo, el Salmo 145, del 1 al 4. Le voy a dar unos segunditos para que lo busque. Salmo 145, del 1 al 4. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Les voy a invitar a que hagamos una oración para iniciar este servicio. Gracias, Padre Celestial, gracias porque hasta este momento, Señor, tú has sido bueno con nosotros, porque nos has sostenido, porque has proveído, Señor, porque la enfermedad no ha tocado nuestras vidas, Dios. Te exaltamos, te glorificamos y te alabamos, Padre, porque tú eres el Dios todopoderoso, porque tú nos proteges, porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre, te pido por cada persona que está escuchando y que está viendo esto, Padre, a través de los medios, Dios. Te damos gracias, bendice cada vida, bendice cada corazón y trae salvación, Señor, a cada persona que no ha sido salva, Dios. Te amamos, te glorificamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, 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 invencible, mi Dios, solo tú. Eres increíble.
Jesús, digno de recibir toda la adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda la adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. Nadie más se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Para siempre, Señor. Porque tú eres todopoderoso, Señor, Dios de lo imposible. Tú todo lo puedes, todo lo sabes, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder,
soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Toda la gloria y la honra a ti, Dios admirable, porque no hay nadie como tú, Señor. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su hijo, admirable consejero, príncipe de paz,
que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Te adoramos, Señor, esta tarde. A ti entregamos esta alabanza, Señor, esta adoración, porque nadie, Señor, lo merece más que tú, nuestro Dios eterno. Gracias, Señor. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia
Bueno, hermanos, es tiempo de pasar a escuchar la palabra del Señor. Le voy a dejar el lugar al portador de la palabra. Es amigo del pastor, es evangelista, nos acompaña desde Nogales, Sonora, y le dejo el lugar a nuestro hermano Jesús Villagrana. Que Dios les bendiga. Dios te bendiga en esta hora. Qué bendición poder compartir una palabra de Dios contigo en esta hora. Creo que esta palabra te va a bendecir, creo que esta palabra te va a llenar, esta palabra te va a levantar, porque no es una palabra que haya preparado previamente para compartirte, sino que es una palabra que recibí directamente de la presencia de Dios. Creo firmemente que los mensajes más poderosos no son aquellos que estudiamos con una profunda teología, sino son aquellos mensajes que recibimos en la presencia de Dios, los que cambian vidas, los que sanan enfermedades, los que libertan a las personas de las cadenas. Y hoy tengo una palabra que Dios puso en mi corazón y deseo poder compartirla. Y la palabra que quiero compartirte se titula Jesús no tiene límites. Y yo creo que no importa el tiempo que estemos viviendo, no importa este tiempo que es muy conocido por todos nosotros, el tiempo que estamos viviendo, pero necesitamos recordar y declarar que Jesús no tiene límites. Y si puedes ir conmigo a la palabra de Dios en Mateo capítulo 21, versículo 18, quiero compartirte una escritura que quizá es muy conocida, pero quiero utilizarla solamente para arrancar en lo que Dios quiere hablarnos en este día. Y dice la palabra, Mateo 21, 18. Y antes de empezar, quiero mandarle un saludo a toda la iglesia, un saludo muy especial a los pastores. Gracias por la oportunidad que me dan de compartirles en esta hora. Así que quiero entrar en la palabra. Dice la escritura, Mateo 21, versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. En este pasaje vemos aquel momento donde Jesús maldijo a una higuera. Cuando leí esto me gustó porque me identifiqué rápidamente con Jesús, porque dice la escritura que se levantó por la mañana y tuvo hambre, y entonces se acercó a aquella higuera esperando poder tomar algún fruto de ese árbol, de esa higuera, para poderlo comer. Y dice la escritura que al no encontrar ese fruto, maldijo la higuera. Yo me identifiqué con Jesús porque cuando pasan más de las 11 o 12 del mediodía y yo no he desayunado, la verdad que también me dan ganas de maldecir como Jesús. Pero claro que en ese sentido me parezco a Jesús, pero claro que Jesús no lo hizo con ese propósito. Jesús maldijo la higuera porque había un propósito espiritual más profundo del que podemos leer a simple vista, porque la higuera representa la religión, muchas hojas, pero nada de fruto. Sin embargo, lo que yo quiero enfocarme en esta hora es que es poderoso ver que inmediatamente cuando Jesús dio la palabra sobre la higuera se secó, y por supuesto que los discípulos se sorprendieron y se preguntaban cómo fue que había sucedido todo eso. Entonces Jesús aprovechó esa situación para revelarnos el poder de creerle a Dios. Realmente para mí es demasiado leer cómo la higuera se secó tan solo con una palabra de Jesús. Pero por si fuera poco, Jesús les dice a los discípulos,
y nos dice a nosotros a través de esta escritura, porque nos está enseñando el poder de creerle a Dios, y le dijo a los discípulos, no solamente si le creen a Dios harán esto que yo hice con la higuera, sino que le dirán a aquel monte, quítate y échate en el mar. Qué poderoso es lo que Jesús está enseñando, porque Jesús siempre pone a nuestro alcance lo que es inalcanzable. Para mí es inalcanzable decirle a la higuera, sécate, o maldecir a la higuera y que se seque. Para mí es algo inalcanzable. También es inalcanzable para mí decirle al monte, quítate de aquí y échate en el mar. Sin embargo, Jesús nos está enseñando que a través de la fe lo que es inalcanzable lo podemos alcanzar. Sin duda que desde que leí este pasaje me atrapó. Desde que leí esta escritura me atrapó, porque cuando comencé a buscar en otras versiones este mismo pasaje, para entenderlo con mayor claridad, encontré que lo que Jesús quiso decirles fue que ellos harían mucho más. Lo que Jesús está diciendo, no solamente harán lo de la higuera, sino harán mucho más. Y es justo lo que deseo establecer en este día. Es decir, en Jesús no hay límites. Porque si al creerle a Dios un monte puede ser quitado de su lugar y echado en el mar, tan solo por creerle a Dios, Jesús nos está diciendo, es que yo no tengo límites, es que no hay límites para el que cree en Dios, no hay límites para el que confía en su presencia, no hay límites para aquel que cree en su palabra. Y es justo el propósito de este mensaje en este día, de que no limitemos lo que Jesús quiere hacer y lo que Jesús puede hacer en nuestra vida. No importando el tiempo en el que estamos, no importando el tiempo de enfermedad, no importando el tiempo quizá de escasez, no importando el tiempo de adversidad o de dificultad, no limites a Jesús, porque Jesús no tiene límites. No limites lo que Dios puede hacer, no limites el milagro que Dios quiere traer, no limites la sanidad que Dios puede hacer en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo de enfermedad, pero Jesús no tiene límites. Él sigue sanando, Él sigue haciendo cosas extraordinarias en nuestra vida. Y es por ello que deseo hablarte de 3 razones para no limitar a Jesús. Número 1, Jesús no se limita para suplir tus necesidades. En el Evangelio de Juan, cuando nosotros comenzamos a ver los milagros de Jesús y las maravillas de Jesús, encontramos que se mencionan diferentes señales, porque en el Evangelio de Juan no encontramos los milagros en sí como tal, sino que los encontramos como señales. Y la primera señal que queda registrada de Jesús en el libro de Juan fue cuando Él convirtió el agua en vino. Me parece extraordinario que ante la falta de vino, Jesús decidió usar agua para convertirlo en vino. Y yo creo que quizá estamos en un tiempo donde quizá nos está faltando algo. Quizá te está haciendo falta algo, quizá te está haciendo falta paz, quizá te está haciendo falta salud, quizá te está haciendo falta economía, quizá te está haciendo falta trabajo, quizá te está haciendo falta algo en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio. Pero quiero decirte que donde Jesús está presente no hará falta de nada, porque Dios te lo va a suplir. Dios va a suplir tu necesidad, y Dios va a suplir tu necesidad de la manera que menos habías pensado, de la manera que menos tenías contemplada, porque dice la palabra del Señor que Jesús tomó agua, algo que es ordinario, algo que está al alcance de todos. Simplemente Jesús tomó agua para convertirla en vino. Y esta palabra me enseña a no frustrarnos cuando tú estás orando por vino y Dios te manda por agua. Qué extraordinaria es esta palabra, qué extraordinaria enseñanza. Lo que hacía falta era vino, pero Jesús los mandó a traer agua. Y es que muchas veces tú estarás pidiendo
por alguna necesidad y Dios te va a contestar de una manera que quizá no tiene sentido. Pero lo que yo puedo ver en este pasaje es que Dios no se limita ante lo ordinario, sino por el contrario, Dios toma lo ordinario para hacer algo extraordinario. Así que por más ordinario que puedas sentirte ministerialmente, personalmente, económicamente, nosotros tenemos un Dios que puede hacer algo que nunca antes habías imaginado con lo ordinario que tú tienes en tu casa, porque su poder creativo no tiene límites. Jesús tomó el agua para convertirlo no solamente en vino, sino en el mejor vino, porque Dios puede suplir nuestras necesidades de la manera menos esperada y de la manera menos imaginada. Y yo quiero decirte en esta hora, no limites a Jesús en medio de tus necesidades. No limites a Jesús en medio de lo que tú estás pasando, porque Dios te va a sorprender. Dios va a hacer un milagro. Dios va a suplir lo que te hace falta en esta hora. Y quizá Él va a tomar algo ordinario, así como lo hizo en el pasaje donde convirtió el agua en vino. Él va a tomar algo ordinario y va a hacer algo extraordinario en el nombre de Jesús, porque Dios es experto en tomar algo ordinario y hacer algo extraordinario. Y yo quiero declararte en esta hora y quiero predicarte y quiero elevar tu fe para que tú creas y entiendas en este tiempo difícil que Jesús no tiene límites para suplir nuestras necesidades. Dios va a suplir cada una de tus necesidades. Él va a suplir tus necesidades y lo va a hacer de una manera milagrosa. Así como lo hizo en el pasaje donde convirtió el agua en vino, Dios va a suplir tus necesidades. No limites a Jesús. No limites a Jesús, porque Él va a suplir cada una de tus necesidades. Número 2, la segunda razón para no limitar a Jesús es porque Jesús no se limita ante nuestros imposibles. Y en este punto quiero que nos ubiquemos en la historia de Jairo. La historia de Jairo es una historia que a mí me impacta mucho en lo personal, porque dice claramente que él fue con una actitud de humildad, con una actitud de reconocer, porque él era un principal de la sinagoga, era un hombre de teología, era un hombre preparado, era un hombre con posición, pero entendió que ni su teología, ni su posición, ni nada de lo que él tenía humanamente era suficiente para producir un milagro. Y qué interesante que este hombre tuvo que tener la humildad. Él tuvo que reconocer que necesitaba el poder de Dios, que necesitaba que la unción que estaba sobre Jesús se activara sobre su necesidad. Conocemos la historia. Jairo viene con la petición ante Jesús. Y lo que me llama la atención es que Jairo creía que si Jesús entraba en su casa y Jesús le imponía manos o ponía las manos sobre su hija, entonces ella viviría. Sin embargo, justo en medio de esa petición, conocemos la historia, se atravesó una mujer con una necesidad también muy fuerte. Y entonces dice la Escritura que por unos momentos Jesús hizo una pausa y se detuvo para atender a esta mujer. Y en medio, yo me imagino que Jairo estaba desesperado para que Jesús viniera a su casa y pusiera las manos sobre su hija para que fuera sanada de aquella enfermedad. Sin embargo, en medio de ese milagro que Dios hace en favor de esta mujer que tenía un flujo de sangre, vienen algunos conocidos de Jairo para decirle una mala noticia. Y la mala noticia era que su hija ya había muerto. Y entonces las palabras que utilizaron fueron: no molestes más al maestro, porque tu hija ya murió. Ya no hay nada que hacer.
Y quizá has escuchado en este tiempo, como muchos familiares, muchas personas, hemos escuchado esta voz, hemos escuchado esta declaración: ya no molestes más a Dios, ya no molestes al maestro, ya no hay nada que hacer, no hay vacuna, la enfermedad es grave, ya no hay nada que hacer. Sin embargo, Jesús se acercó con Jairo y le dijo: no tengas temor, no es el tiempo de escuchar la voz del desánimo, no es el tiempo de escuchar las malas noticias, no es el tiempo de oír lo que el mundo está hablando, ni lo que el enemigo está declarando. Es el tiempo de hablar y de escuchar lo que Dios ha prometido para sus hijos. Es el tiempo de oír, es el tiempo de declarar, es el tiempo de abrazar cada promesa que Dios ha escrito en su palabra para cada uno de nosotros. Y lo que me llamó la atención es que muchas veces nosotros tenemos fe para una sanidad, pero no tenemos fe para un imposible. Eso fue lo que le pasó a Jairo. Jairo tenía la fe que si Jesús ponía las manos sobre su hija sanaría. Pero cuando su hija murió, él no tenía la fe de que Jesús la podía resucitar. Y son esos momentos donde nosotros limitamos a Dios. Tenemos fe y creemos que Jesús puede sanar, pero no que Jesús puede resucitar. Y yo quiero decirte, el mismo Jesús que puede sanar es el mismo Jesús que puede resucitar. El mismo que tiene el poder para sanar es el mismo que tiene poder para levantar incluso a cada uno de nosotros de nuestras peores situaciones, incluso de la muerte. Es por eso que no podemos limitar a Jesús por nuestros límites, por nuestros imposibles. No podemos limitar a Jesús de que Él obre nuestra vida, de que Él obre nuestra necesidad, porque Él no solamente tiene el poder para sanar, Él tiene el poder para resucitar. Y yo te digo en esta hora, no importa el imposible que puedas estar enfrentando, no importa la situación que puedas estar atravesando, no limites a Dios, porque Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Quizá la situación ya se agravó. Quizá el problema ya aumentó, pero el mismo Dios que tiene el poder para sacarte y que te ha sacado de problemas pequeños, es el mismo Dios que te va a ayudar a salir adelante en los grandes problemas. El mismo Dios que te dio la victoria contra el oso y contra el león, es el mismo Dios que te dará la victoria contra el gigante en el nombre de Jesús. Porque Jesús no tiene límites ante los imposibles. Para Jesús es lo mismo sanar una persona que resucitar una persona. El problema es que nosotros lo limitamos. Nosotros pensamos, sí, Jesús tiene el poder para sanar, pero no cuando ya no hay nada que hacer. Entonces ya no molesto al maestro, dejo de creer. Y yo quiero decirte en esta hora, no es el tiempo de retroceder. No es el tiempo de mirar atrás, es el tiempo de creer que nuestro Dios va más allá de nuestros imposibles. Dios va más allá de nuestras necesidades. Así que en tercer lugar, la tercera razón para no limitar a Dios es porque Jesús no se limita ante tu pasado. Y en este pasaje yo quiero traer a la memoria, yo quiero traer a la luz en esta hora aquel pasaje de aquella mujer que irrumpió en una reunión donde no fue invitada, donde las mujeres no eran recibidas o no eran aceptadas en esas reuniones. Sin embargo, esa mujer irrumpió en esa reunión y dice la Escritura, como ya lo conocemos, quebró un vaso de alabastro, un perfume muy caro, muy costoso, y lo comenzó a derramar sobre los pies de Jesús. Y dice la Escritura que ella estaba allí arrodillada, ella estaba simplemente a sus pies derramando sus lágrimas, derramando lo mejor que había en su corazón,
derramando un arrepentimiento genuino sobre la vida de Jesús. Y entonces, cuando esta mujer hace ese acto sublime de adoración, ese acto tan poderoso de adoración que más adelante sabemos que Jesús terminó exaltando y que Jesús terminó honrando. Pero cuando esta mujer hizo ese acto de adoración, hubo muchas voces que la criticaron. Hubo muchas voces que no estuvieron de acuerdo y que expresaron ese desacuerdo ante lo que esta mujer había hecho. Lo que me llamó la atención es que muchos dijeron: si Jesús realmente fuera profeta, sabría, entendería qué clase de mujer es esta. Y yo creo que estos hombres que se expresaron o que pensaron de esta manera realmente no sabían lo que estaba sucediendo en ese momento. Jesús, claro que conocía el pasado de esta mujer como conocía el pasado de la mujer samaritana. Jesús estaba consciente porque Jesús era profeta. Jesús conocía el pasado de esta mujer. Sin embargo, Jesús no se limitó ante el pasado de esta mujer porque sabía que Dios tenía un futuro glorioso para ella. Y lo que quiero decirte es que Jesús no se limita ante nuestro pasado, porque Jesús no se queda en nuestro pasado. Jesús avanza hacia nuestro futuro. Jesús no solamente nos perdona de nuestro pasado, sino que cree y confía que Dios tiene un poderoso y glorioso futuro para cada uno de nosotros. Es por eso que no podemos limitar a Jesús. Muchas veces pensamos que por nuestro pasado, que por nuestros errores, por lo que vivimos, por lo que hicimos, Jesús no puede hacer cosas gloriosas en nuestra vida. Pero yo puedo ver que Jesús no se limitó ante el pasado de esta mujer, porque Jesús estaba mirando hacia el futuro. Y yo quiero decirte, no es el tiempo de limitar a Dios por el pasado. Yo no sé qué es lo que ha pasado, yo no sé qué es lo que ha ocurrido en tu vida, pero déjame decirte que Jesús está mirando tu futuro. Y no importando el pasado que viviste, y no importando el presente que estás viviendo, Jesús tiene un futuro glorioso para ti en esta hora. Jesús tiene un futuro glorioso. Quizá todos estamos enfocados y sumergidos, mi hermano, en lo que estamos viviendo. Pero Jesús no se limita por el pasado, Jesús no se limita por el presente. Jesús ha preparado un futuro de victoria para ti. Y yo quiero decirte en esta hora, es el tiempo de abrir los ojos de la fe. Es el tiempo de abrir los ojos de la fe y los oídos de la fe para creer y para declarar que nuestro Dios va a hacer cosas grandes aún en este tiempo. Yo no sé qué es lo que estás pasando, qué es lo que estás viviendo, pero Dios tiene algo glorioso para ti en este tiempo. Y yo quiero ir terminando y quiero, si me puedes acompañar al libro de Juan capítulo 20. Quiero terminar con uno de los pasajes que personalmente es de mis favoritos y que creo que va a ser de bendición porque nos vamos a identificar con este pasaje. Juan capítulo 20, versículo 19 dice la palabra del Señor: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este pasaje realmente es increíble. Y voy cerrando con el mensaje. Este pasaje es uno de los pasajes más sobrenaturales de toda la palabra de Dios. Y me puedo identificar,
porque los discípulos estaban encerrados, como muchos de nosotros estamos encerrados en nuestra casa ya por muchos días. Pero dice la Escritura que ellos tenían miedo, ellos tenían temor, y las puertas y las ventanas estaban cerradas. Sin embargo, Jesús se paró en medio y les dijo: paz a vosotros. Y déjame decirte en esta hora, no hay puerta cerrada que pueda detener a Dios. No hay muralla, no hay gigante que pueda detener que Dios se meta en tu casa y te dé una palabra de victoria, y te dé una palabra de sanidad, y te dé una palabra de multiplicación. Jesús no tiene límites. Las puertas estaban cerradas, las ventanas estaban cerradas, pero Jesús entró en ese lugar, se paró en medio y les dijo: paz a vosotros. Y hoy Dios te da una palabra de paz. Hoy Dios te da una palabra de victoria. Hoy Dios te da una palabra de multiplicación. Hoy Dios te da una palabra que te va a levantar y que va a avivar tu fe en el nombre de Jesús. Y lo que me impresionó es que cuando Jesús les dice: paz a vosotros, también sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y yo quiero decirte en esta hora que Jesús no tiene límites para entrar en tu casa y derramar su presencia. La presencia de Dios no solamente se derrama en la iglesia, la presencia de Dios no solamente se derrama en una conferencia o en una campaña, la presencia de Dios se derrama todo el tiempo sobre nuestra vida. Y yo quiero decirte en esta hora, Jesús no tiene límites para meterse en tu situación, para meterse en medio de la enfermedad, para meterse en medio del caos. Jesús no tiene límites, y hoy en esta hora, como Él no tiene límites, va a entrar en tu casa, va a entrar en tu hogar, va a entrar en tu familia. Quizá estás en el carro, quizá vas caminando, no sé dónde estés, pero Él no tiene límites para tocarte, y Él va a soplar de su Espíritu sobre tu vida en el nombre de Jesús. No limites a Dios. No importa la economía, no importa la situación que estemos viviendo, no limites a Dios. Él no tiene límites para bendecirte. Él no tiene límites para bendecirte en el nombre de Jesús. Él no tiene límites. Él te va a bendecir, Él te va a levantar, Él te va a ayudar en el nombre de Jesús. Él te va a ayudar. Él va a hacer una obra poderosa, y yo quiero orar en esta hora. Y yo quiero orar sobre ti, que la presencia de Dios se meta de una manera extraordinaria. Que la presencia de Dios se meta, Espíritu Santo, así como entraste donde los discípulos estaban, Señor, reunidos y estaban encerrados por miedo de los judíos. Yo te pido que tú te metas allí donde está la iglesia, allí donde está tu pueblo, Señor, y los sanes y los bendigas. Declaro milagros en el nombre de Jesús. Declaro milagros sobre todos aquellos que están enfermos, Señor, con este virus. Declaramos milagros. Si un familiar tuyo está enfermo, yo declaro que el aliento de vida se mete en sus pulmones. El virus se cancela en el nombre de Jesús. Padre, gracias por lo que tú vas a hacer. Gracias por lo que tú vas a hacer. Gracias por lo que tú vas a hacer. Porque tú no tienes límites. Tu unción no tiene límites. Tu avivamiento no tiene límites. Y hoy el avivamiento se mete a los hogares, se mete a los corazones. Así como te metiste, Jesús, a esa reunión, así como te metiste, así como obraste, Señor, en esa boda donde hacía falta vino, así como obraste, Señor, en la casa de Jairo, así como obraste, Señor, en la vida de aquella mujer con un pasado de pecado, con un pasado de tinieblas. Así te pido que irrumpas, Señor, y que obres. Yo sé que esta palabra es muy sencilla, pero quiero decirte: no limites a Jesús, no limites a Dios. Él quiere hacer milagros. Él no ha dejado de hacer milagros, y yo declaro que
te va a sorprender ahí donde estás. Su unción te va a tocar. Su gloria te va a llenar. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sopla. Sopla de una manera extraordinaria. Oh, la presencia de Dios llena tu casa, llena tu vida, llena tu economía, llena tu salud, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga en esta hora. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Yo quiero que el mundo sepa, yo quiero que el mundo vea que tú eres mi amado, Jesús, y yo soy tuyo, solo tuyo. Yo quiero que el mundo sepa, yo quiero que el mundo vea que tú eres mi amado, Jesús, y yo soy tuyo, solo tuyo. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti.
canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, yo quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, yo quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Atrae mi corazón, que siempre esté en tus manos, Señor, siempre cerca de ti, poder sentir tu presencia todos los días de mi vida, Señor. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae